Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, aquí estamos otra vez reunidos. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen en todos los lugares donde nos están viendo, ¿verdad? Un abrazo muy especial a todos ellos, muy amables todos, muy queridos. Y bueno, aquí ellos también dan testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha enseñado. De alguna manera han venido reafirmando esos conceptos, ¿verdad?, que aquí compartimos. Bien, hoy vamos a iniciar el capítulo 12. El capítulo 12 entra como un paréntesis. Lo que es el capítulo 12 y el capítulo 13 son como un paréntesis de toda la temática o la inercia que trae Pablo. ¿Me explico? Porque Pablo desde el primer capítulo empieza hablando judíos y gentiles, judíos y gentiles, judíos y gentiles. Termina el capítulo 11 precisamente aclarando que Israel no ha sido, Israel pues como el pueblo judío no ha sido desechado, que hay todavía una promesa, que hay una oportunidad que sean otra vez injertados o introducidos en el olivo. Todo ese discurso, y de repente frena y empieza con este discurso el capítulo 12. Dice así que, o sea, en conclusión, después de todo lo dicho, ¿cierto? Oh hermanos, les ruego por las misericordias, ¿de acuerdo?, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces mire lo que especifica allí, que es el culto racional, se traduce, ¿ya? En griego tenemos la palabra logiken, latría. Logiken, cualquiera puede decir pues que tiene que ver con la lógica, pero es importante anotar esto, porque precisamente al final de este capítulo, ¿verdad?, mire lo que es importante tenerlo en cuenta aquí. Mire lo que dice el verso 16, por ejemplo, ahí mismo el capítulo 12. ¿Qué dice? Unánimes entre vosotros, no antiguos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Piensen ustedes, cuando ahí dice el verso 16, no sean sabios en su propia opinión, está citando a Proverbios, ¿verdad? Vamos a ver la cita que está, por ejemplo, en Proverbios 3:7, que tiene alguna relación con esto que estamos hablando, desde el 3:4 al 3:7, en Proverbios. Yo voy a buscarlo acá en el texto hebreo para verificar que ese sea el pasaje. Proverbios. ¿Ah? ¿Cuál es el 7 de aquí? 3:7, léelo a ver. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Bueno, fíjate tú, esto es importante y tiene una profundidad. Lo quiero leer acá en hebreo. Dice: Al tehi hacham be'einecha yera et Hashem besur merah. Dice: no seas sabio en tus ojos, o sea, a lo que a ti te parezca que es la sabiduría. Dice: no seas sabio en tus ojos. Así dice literalmente en hebreo. Al tehi hacham be'einecha yera et Hashem besur merah. Teme a Hashem y apártate del mal. Este proverbio dice una misma expresión que puede tener dos sentidos. Cuando dice no seas sabio, be'einecha, puede decirse en tus ojos, o sea, no seas sabio a tus ojos, a lo que a ti te parezca. Pero la otra interesante que se despliega de allí es que tú puedes leer be'einecha como con tus ojos. No seas sabio con tus ojos. Es decir, que no juzgues las cosas a la vista, sino que seas temeroso de Dios y que te apartes del mal. ¿Ya? Son dos formas de leer ese proverbio o de entenderlo, ¿verdad? No seas sabio a lo que a ti te parezca, pero puede ser no seas sabio con los ojos. Así como decimos aquí en la costa, todo lo hace con la boca. ¿Ya? No, eso todo lo hace con la boca. Bueno, aquí en hebreo es como dijera, todo lo hace con los ojos, todo lo sabe con los ojos. ¿Ya? No, es que yo mírale la cara. O todo lo juzgue con los ojos. O todo lo juzgue con los ojos. Mírale la cara, es que basta verlo. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Entonces cuando dice el culto racional, o que dice en griego logiken, hay que explicarlo o aclararlo. Porque ¿cuál raciocinio o cuál razón? ¿Ya? Vuestro culto racional. Entonces cualquiera puede sacar alguna conclusión filosófica allí
¿verdad? Sobre la epistemología del conocimiento o algo. Y lo que te está señalando luego todo el capítulo, en concordancia con lo que acabamos de hablar del verso 16, es básicamente la obediencia o la sujeción a los mandamientos y no a las tradiciones de los hombres. ¿Me explico? Por eso dice, no seas sabio en tus ojos. ¿Sí? Porque cada quien va a juzgar desde su perspectiva, ¿ya? Lo que es correcto, lo que no es correcto. Pero ¿qué dice la Torah? Teme a Hashem y apártate del mal. Ese es el punto de partida. Por eso la gente cuando me dice que ¿qué leo? Pues lea la Biblia, ¿cierto? Lea la Biblia, lea el Evangelio muy bien, léalo, escudriñelo, métase en el texto, métase en los personajes. Porque solo así cuando aprendes lo que es la voluntad de Dios básica, mira lo que vamos a leer, dice, para que seáis, ¿verdad? Dice el verso 2, mira lo que dice que es el paralelismo de lo que acabo de decir ahora. Dicho ese y común, es decir, no os conforméis a este siglo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando dice no seas sabio en tus propios ojos o con tus propios ojos, dicho de otra forma es no te conformes a este siglo, a este mundo, a la perspectiva de lo racional de este mundo. Tienes que atenerte a la perspectiva de lo racional según Dios, ¿ya? Según Dios, lo que hablamos en la parashá anterior. Dios nos va a llegar a ordenar cosas que a nosotros nos van a parecer irracionales, humanamente hablando, pero es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice a continuación? Más, ¿qué dice? Renovaos, ¿cierto? Vuestro entendimiento. Bueno, y entonces, ¿cómo se entendería entonces ahí que es vuestro culto racional? Por eso, el culto racional, estoy diciendo, ¿cuál es la razón? La de Dios. Por eso dice, y cité el proverbio, no seas sabio en tus propios ojos. Entonces, el culto racional, ahí lo empieza a detallar ahora. ¿Cuál es el culto racional? Hombre, empezando primero, como dice el verso 2, no se esquematicen en conjunto con este mundo, sino metamorfícense, ¿verdad?, por la renovación del entendimiento. Es decir, que no podemos seguir pensando como se piensa en el mundo o bajo los parámetros del mundo. Así sea el más noble de los pensamientos o el más noble de las emociones. Ay, qué pobrecito. No, es que la Torah aquí dice que no se puede y no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es el culto racional. ¿Me explico? Temer a Dios y apartarse del mal. Eso es el culto racional. No es ponerle aquí ahora filosofía o la duda metódica de Descartes o el racionalismo extremo. No se trata de eso, ¿ya? Se trata de ser práctico. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Cómo vas a temer? Pues lee lo que está escrito y haz lo que está escrito. Y lo que dice a continuación es una lista muy selecta y resumida de algunos principios que en este momento histórico, en el contexto de lo que estamos hablando entre judíos y gentiles, se estaban desconociendo, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son. Pero dice antes, para que, ¿verdad?, para que demuestren, ¿cierto?, para ustedes mismos, cuál es la voluntad de Dios, el bien o la voluntad buena y correcta y perfecta. ¿Ya? Fíjense ustedes, lo que es de Dios es bueno, agradable y completo. En griego dice teleion, completo, ¿ya? Que llega hasta el final. Y lo que hablamos ayer en la parashá anterior sobre lo que es la perfección bíblica, todo eso está incluido aquí. Dice, para que luego comprueben, eso es como cuando dice el Salmo Ta'amu Ur'u, saboreen y vean que Dios es bueno. ¿Ya? Saboreen y vean que Dios es bueno. Ta'amu Ur'u dice en hebreo. ¿Ya? Es lo que está diciendo, para que ustedes puedan experimentar o comprobar o demostrar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta o completa, ¿verdad? Entonces dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, mira lo que dice a continuación, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida
de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. Fíjense ustedes que entonces él viene a continuación a hablar del modelo de cuerpo. Y en otro pasaje, creo que de Corintio habla de eso, ¿verdad? Bueno, pero uno es el ojo, uno es la mano, otro es el pie. Y aquí no nos ponemos a decir qué miembro del cuerpo es mejor. A todos necesitamos. Una pregunta. Dígame. Siempre se ha dicho en el contexto de la reforma que la medida de la fidelidad que Dios repartió a cada uno es que uno puede que tenga la fe al 30, otro al 60 y otro al 100%. ¿Cómo se explica entonces? Ahí aparece la palabra metron precisamente. Yo me acuerdo que eso lo expliqué hace muchísimos años cuando todavía no se grababa. Sí, yo me acuerdo también. Pero sería bueno volver a repasar. Yo me acuerdo de los metrodón, Bueno, claro. pues entonces metron, Eso está escondido ahí, pero es bueno. claro, hermano, disculpe, metron significa repasar. patrón, estándar. ¿Ya? Ahí viene la palabra metro. Claro, estándar. De ahí viene la palabra metro del castellano. Entonces no se está hablando de medidas en cantidades, sino dice conforme al patrón de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. ¿Quién es el patrón de la fidelidad? ¿Quién es el estándar? Mashiach. ¿Está claro? Él es metron. Entonces, de allí es donde el judaísmo en esa época había acuñado la palabra Metatron, que lamentablemente cuando tú lo lees por ahí en internet dice que es un ángel, pues antiguamente no era visto así, ¿verdad? Simplemente Metatron era la expresión estándar de Dios, eso era todo, ¿ya? El estándar de Dios, la imagen misma de su sustancia, pero luego lo han vuelto ángel, pero eso no es correcto. Entonces Metron es el patrón, es un estándar, lo que no cambia. Metron de la fidelidad, en hebreo el equivalente sería shiur, ¿verdad? El shiur, la medida. Shiur coma. Sí, como el shiur coma, exactamente. Ya, el shiur coma es la expresión aramea equivalente a metatron. Simple, ¿no? Entonces dice, mira, vamos a leerlo de nuevo, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, dice, conforme al metron, conforme al patrón de la fidelidad que nos ha sido, que Dios le repartió a cada uno. ¿Ya? ¿Qué es templanza? La templanza, vamos, la palabra griega que está aquí, vamos a ver cuál es la que han traducido, ¿cierto? Firmeza. Verso 3 aparece aquí Himin hiperfroni difroni alfroni tofroni hecasto teus emeritim metrum pistion. Entonces dice hiperfroni froni tofroni hecasto. Bueno, aquí la palabra, aquí no aparece ni siquiera la palabra templanza como tal, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo en griego es hiperfroni. Está diciendo es, hombre, piense lo que debe ser, lo que le atañe. Pero no aparece la palabra templanza en firme como tal. ¿Ya? Eso, pues, cuando aquí traducen piense de sí con templanza, es como un refuerzo que se hace en castellano, porque en griego no sale la palabra templanza. Aparece cordura. Sí, pero es correcto. Es lo que tiene que pensar de ti mismo, simplemente. O sea, no, es como un agregado ahí necesario, ¿verdad? Entonces dice, conforme al patrón de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. Mashiach ha sido repartido entre nosotros con diferentes dones, como dice el Salmo, subiste a lo alto, llevaste cautiva a la cautividad y repartiste dones a los hombres. Y no repartió el mismo don a todo el mundo, como dice Pablo en Corintios, ¿se acuerdan? Dice, ¿acaso hablan todos lenguas, hacen todos milagros, hacen todos señales, sanidades? Dios repartió a cada quien según su función, porque Él tiene concebido un cuerpo. Y no todos son ojos, no todos son oídos, no todos son boca, y así sucesivamente. Entonces por eso dice a continuación, mire el ejemplo, porque de la manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. O sea que hay un principio de la cooperación y la ayuda mutua.
porque el cerebro se sirve de lo que captan los sentidos, por ejemplo, ¿ya? Y el cerebro depende de lo que bombea el corazón, y la sangre es filtrada por los riñones, y es intervenida también por todo el sistema urinario. Si tú tienes una infección, te afecta todo, ¿cierto? Y el equilibrio para caminar, el ejercicio, los nutrientes del cuerpo en el estómago, todos los sistemas que conocemos están integrados. No puedes arrancar uno y dejar a los demás, porque cada uno tiene una función específica. Entonces esto es importante también entenderlo a nivel de todo el cuerpo de creyentes, porque por ejemplo los hermanos evangélicos, ellos tienen una capacidad organizativa o de logística para hacer campañas, para lanzar, para llenar estadios, para todo eso. Bien, está chévere. Lo ideal, siempre lo he dicho, ojalá que ese poder de convocatoria, de organización, de logística que tienen los hermanos evangélicos estuviese engranado con lo que, por ejemplo, Dios nos ha dado a nosotros para enseñar. Así tendríamos masivamente difundida la palabra de Dios y no estaríamos discutiendo o a veces con esa temática de la exclusión, porque aquí lo hemos dicho, aquí puede venir un hermano evangélico, y han venido efectivamente, y puede opinar y hablar y todo lo que quiera. El problema es si uno de nosotros va allá, porque allá no, ni siquiera podrá hablar quizás. ¿Me explico? Entonces ojalá no existiera mucho, sino la conciencia de que somos un pueblo, que no hay que estar hablando de evangélico, que de mesiánico, que de bautista, que de otro. Hombre, lo que dice en Gálatas al final, aquí lo que importa es una nueva creación. ¿Usted es nueva creación? Ah, listo, usted es mi hermano. Que yo creo en el rapto, yo no hay problema. Después hablamos de eso, ¿verdad? No, que yo soy trinitario, bueno, yo no, pero no hay problema. Porque esos son conceptos teológicos que uno entiende, que tuvieron un origen histórico, que fueron enseñados, pero hombre, lo importante es que se demuestre la carta de creyente aquí. ¿Ya? Lo último es eso. Lo último es eso. Sí, los conceptos teológicos están allí. El problema es cuando, en razón de los conceptos teológicos, se excluye al otro. Y lamentablemente nosotros hemos experimentado que no podemos llegar a hablar de Torah en una iglesia de ellos porque nos echan. Como el hermano que vino aquí, claro, nos corren, se disgustan, pero aquí alguien me puede decir desde Jehová lo que sea y yo no voy a disgustar por eso, ¿ya? Porque yo creo que el que más ha estudiado se le demanda más. ¿Me explico? Y debe ser más... Claro, más paciente, y pronto para oír. la escritura lo dice, ser paciente para con todos, ¿verdad? Alguien puede decir aquí, sí, en el poder del Espíritu Santo. Bueno, yo te entiendo lo que tú quieres decir, yo lo traduzco acá, yo sé lo que tú quieres decir, que no es la forma ni es como tú te lo imaginas, pero yo lo traduzco acá, no se preocupen, ¿verdad? Y no vamos a entrar a pelear, no, a mí no me digas Espíritu Santo, ¿verdad? No tengo problema con eso, ¿cierto? No tenemos esa, no nos erizamos, no nos sentimos, digamos, golpeados por ese tipo de expresiones, ¿cierto? Lo que sí vamos a seguir insistiendo siempre desde este lugar es que la Torah es la Torah y que el Evangelio es la revelación de la Torah, que el Evangelio es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach y que Él es Dios sobre todas las cosas. Pare de contar. Otros detalles, pues hay derecho a discrepar, ¿no? Bien, sigamos entonces. En el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Según la gracia que Dios nos da, si es de profeta, úsese conforme a la medida de la fidelidad. ¿Se dan cuenta? Conforme a la medida de la fidelidad. O sea, que el don que tú vayas a usar, si Dios te ha dado algo, El patrón. tienes que usarlo conforme al patrón, que es Mashiach. No es que a mí me dio el 10%, no, eso sería ilógico. Dios da y punto. Eso es lo que no se debe. Claro, el problema es eso, que los dones se usan como, a ver, como que tienes que tener más fe para poder hacer más. Algo así. Algo así. Algo así. O sea, o depende del don, depende de la medida de la fe. Es del correcto, cliente. y eso es algo que hay que revertir. ¿Por qué? Los dones es como ser puntual. Tú eres puntual y punto. No puedes ser más ni menos. Así son los dones.
Y eso se refirió a nuestro Mashiach. Cuando Mashiach le dijeron los discípulos que tenían de pronto esa influencia, esa concepción, ¿verdad? Dicen, Señor, aumentanos la fe, ¿cierto? Así está traducido, ¿verdad? Entonces, como que multiplica para nosotros la manifestación de la fidelidad de Dios, traducido a nuestro lenguaje, ¿ya? Multiplica para nosotros la manifestación de la fidelidad de Dios. Y Él le dijo, si ustedes son fieles, como un grano de mostaza, ustedes le podrán decir a la montaña que se pase, al árbol, lo que sea, y se va a pasar. Porque no depende de la cantidad, sino de que seas, ¿ya? De que seas. La misma corriente te va a pasar si agarras un cable con todos los dedos a que la agarres con un solo dedo. Ya, la misma cantidad de corriente te va a pasar. Porque basta el contacto. No es necesario que agarres todo. Así pongas la uña, te va a pasar el mismo corrientazo. ¿Ya? Así se compara en este caso lo que son los dones. Si Dios te dio el don de idiomas, te lo dio y punto. No hay medidas, no hay cantidades. Eso lo dice Juan. Eso es importante. Claro. Eso lo dice Juan 3:34. Léelo. Lo que dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Claro. Sí es. No lo da como por cantidades. ¿Cierto? Como algo que se recarga. Sí, como algo que se va incrementando o vas volviéndote un poco más poderoso con el tiempo. No, simplemente estamos viendo que donde Dios se manifestó con un don, allí, como leíamos hace poco en el profeta, Adonai habló, ¿quién no va a profetizar? Entonces no tienes que ser un profeta de realengo, de abolengo, ¿verdad? De decir, wow, este tiene dinastía de profetas. No. Donde Dios habló, cualquiera habla. Cualquiera. Fíjense ustedes lo que pasó en el caso de jueces, ¿verdad? Estaba Débora la profetisa, la jueza. Estaba Balak, que era el general, el capitán del ejército de Israel. Y apareció Yael, que era una muchacha por ahí cualquiera. Llegó Sisra, oye, dame leche que estoy con sed. Tome, mi señor. ¡Ta! Lo mató. ¿Cierto? No lo mató Débora, no lo mató Balak, lo mató una desconocida hasta ese momento. Y ya, porque Dios lo determinó así, que fuera. Entonces no necesitaba ser la super mega figura bíblica para poder ejecutar un juicio que Dios había determinado. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, lo que pasó allá en alguna cocina de Babilonia, cuando Amán, ¿se acuerdan? Naamán, el sirio, estaban lavando los platos seguramente. Oiga, señor, yo escuché que allá en mi país hay un profeta, y lo mandó allá y se sanó y todo. Entonces no tiene que ser la gran figura. Si Dios te ha dado un don, lo va a servir a través de ti, porque tú no eres el dueño del don, que ese es el problema con muchos, y lamentablemente es el camino de la perdición de muchos en ese sentido. Perdición en el sentido de que se distorsionan y terminan envaneciéndose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pongamos, Dios me dio la oportunidad de sanar a una persona a través de mí, cuando yo le impuse mano o yo le dije sánate, yo nunca tengo que pensar que, wow, tengo el don, sana, sana. Porque ¿qué dijo Mashiach? Muchos leprosos había en los días de Eliseo y no fue enviado o sanado sino Naamán el sirio. Fíjate tú. ¿Por qué Elisha o Eliseo no salió ahí a sanar cuanto enfermo se le atravesó? ¿Cuánto leproso? Leproso. Porque no maneja él el don. Ah, ese ha oído decir, ese man tiene don de curar cáncer. Claro. ¿Creen que? Sí, entonces la gente cree que, wow, el hermano tiene el don ahí, como que, no. No hay que olvidar que depende de la voluntad de Dios. Había muchas viudas en Israel en la época de Eliyahu y no fue enviado sino a la de Sarepta de Sidón. Y entonces se arrancaron las vestiduras porque era una ofensa, claro, para ellos. les dio duro porque eran gentiles. Y dice, oye, pero tanto pueblo justo en Israel, entre comillas, ¿verdad? Y en ese momento histórico fue sanado por un extranjero por encima de lo justo que estaba en Israel. Para que aprendas que la voluntad de Dios es soberana y es única y Él hace como Él quiere. Hermano, esa es una pregunta. Ese, más allá de eso, corríjame,
ese ejemplo es para demostrar que la fidelidad de Dios es soberana ante todo. Soberana, y que nadie puede reclamar nada delante de su presencia, ni jactarse delante de su presencia. ni jactarse de todo. Interesante, En ese momento, cuando habla de que fue a una viuda, ellos se arrancaron. Claro. Y cuando le dijo, fue a sanar a otro y no a ellos. Claro, claro, dice, porque está diciendo, ¿verdad? Hombre, ustedes igualitos pueden ser tratados en este momento. Ustedes pueden estar creyendo que son justos y salvos, y probablemente Dios no los tenga así. Y ¿Ya? no lo saben. Sencillamente, ¿verdad? Porque Dios es soberano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está enseñando, hombre, úsese conforme al patrón. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el metron? El estándar es Mashiach. Porque él, entre muchas otras cosas, yo lo he dicho varias veces, entre muchas cosas de las que vino Mashiach aquí, aparte allí como un extra, va a enseñarnos lo que se puede hacer con el poder de Dios. ¿Me explico? Él nos vino a abrir el entendimiento y a quitarnos nuestra propia lógica, precisamente. Que un muerto que está podrido 4 días, ¿quién dijo que no se puede resucitar? ¿Me explico? ¿Ya? Sí, porque lo puede resucitar a la hora siguiente, pero ¿por qué esperó 4 días? Además de todo lo que ya hemos dicho, que la tradición, que había una tradición, no, por encima de todo eso, para que veas que no hay límite. Y ahí está el valle de los huesos secos, todavía peor. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. No hay límite. No hay límite para el bien. ¿Ya? Lo que tú digas, Señor, listo, habla que venga los tendones, que venga la carne, que venga la piel. Dila que vivan, y se pusieron en pie. Entonces Dios no tiene límite. ¿Es literal ese texto? Es una visión, claro, es una visión, ¿no? Porque es como una metáfora sobre cómo se sentía el pueblo de Israel en ese momento, como nada. Y entonces le dice, hombre, dile a este pueblo que no se desconsuele, que ya viene lo bueno. Entonces de eso se trata. Mashiach vino, ¿verdad? Y no tuvo un estándar de sanidad. Él sanaba de diferentes maneras, y eso no indica que así es que se deba sanar, entonces, como si fuera una fórmula, ¿verdad? Simplemente él manifestó que no había nada imposible de hacer para Dios. Y eso lo leíamos hace poco con Sara y Abraham, ¿verdad? Que ellos se echan a reír. Yo ayer explicaba algo en la clase. Decía, ¿cuál es el sentido de la risa? ¿Por qué Sara se echó a reír? Y yo lo expliqué aquí precisamente, ¿se acuerdan? Decía, cuando uno se ríe de lo que otro dice o hace o le pasa, es porque siente satisfacción de que no te ha pasado a ti. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, Sara, tu mujer, va a tener un hijo, ya siendo vieja y estéril, ella se echa a reír. Esa risa de ella significa eso. Uy, qué bruto, ¿cómo va a decir eso? Menos mal yo no soy bruta. ¿Me explico? Algo así es lo que significa esa risa. Entonces él le pregunta, ¿por qué te reíste? No, yo no me he reído. Sí te reíste. ¿Ya? Mentiroso, además. Sí te reíste, ¿ya? Tú sabes por qué te reíste, porque te pareció una locura y te estás riendo de no ser tan loca, ¿ya? Te sientes satisfecha de no ser tan irracional. Exacto. ¿Ya? Fíjense ustedes, resulta que la irracional era ella, porque no dimensionaba el poder de Dios. Y le pregunta el ángel, ¿acaso hay algo que se pueda exceder en maravilla a lo del poder de Dios? No hay nada. Hay palé davarme Hashem, así dice en hebreo. Hay palé davarme Adonai. ¿Acaso habrá algo en maravilla que se exceda de Adonai? Algo tan maravilloso que Adonai no puede hacer. No existe. Esa frase me quedó aquí muy hermosa. Hay palé davarme Hashem. No va a haber nada que se haga maravilloso que Hashem no pueda hacer. Entonces tenemos muchísimos testimonios en la Escritura. Hay habilitación de un vientre para concebir, hay resurrección de muertos, hay multiplicación de panes, hay agua de la piedra, hay maná del cielo, ¿ya? Hay aceite multiplicado también, hay agua de vino, ¿cierto? ¿Qué es lo que no hay? Hay de todo, hay fuego cayendo del cielo, granizo, hay plagas, hay de todo. Lo que quieras, enuméralo,
Enumera todos los milagros y maravillas que hay en la Escritura. Hay partición del mar en dos. Hay victorias cuando el pueblo ¿Ya? solamente alaba. Hay victorias de pocos contra muchos. ¿Ya? ¿Qué es lo que no hay? Goliat, ¿cierto? El profeta que solamente escoja 300 frente a la multitud, lo va reduciendo el pueblo para Sí, ir a la sí. guerra. ¿Cuál es? No sé si Eliyahu, creo que no me acuerdo si Eliyahu, ¿verdad? O, no me acuerdo ahora, para qué equivocarme. Simplemente que no necesitas mucho para hacerlo, no es la cantidad. Y ahí lo dice luego el profeta, no es con ejércitos, no es con espada ni con ejércitos, es con el poder de mi santidad. Amén. Fíjense ustedes. Entonces aquí no necesitas tú ser más forzudo para hacer un gran milagro, ¿verdad? Ni ser el más carismático, ni el que más habla. No es que el milagro no lo vas a hacer tú. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Cierto? Es el poder de Dios. Entonces lo que le pasa a muchos es que empiezan a pensar más de sí mismos que lo que deberían pensar. Eso es tener mayor concepto. Claro, eso es llegar a tener un mayor concepto de sí mismo que el que debería tener. ¿Cuál es el que debería tener? Tú pusiste algo hace poco, ¿verdad? Siervo inútil es el título que más nos queda, ¿cierto? Entonces que unos se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, gran maestro, gran siervo. Siervo inútil, ¿cierto? Te está haciendo lo que le mandan. ¿Acaso usted se inventó una genialidad diferente, algo que Dios no se sabía? O ha descubierto algo que Dios no le hubiera dado, no hubiera dicho. Todo es dado. Y Pablo se lo dice a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Ya? Entonces, ¿por qué te vas a jactar? Entonces, está diciendo que los dones se tienen que usar conforme al patrón. Conforme al patrón. Según el patrón. Dicho de otra manera, tienes que esperar que sea el patrón el que te dé la orden. ¿Ya? Dicho de otra forma o entendiendo de otra manera es, mira a Jesús, fíjate en Jesús cómo lo usó y hazlo así, porque ese es el patrón. Jesús no dijo, bueno, necesito una tarima aquí en Galilea con luces, humos, la banda sonora acá del templo en este lado, que voy a hacer aquí milagros y sanidad y me cobran 200 denarios de entrada. Nunca hizo eso, ¿verdad? Donde hubo que sanar a alguien, lo sanó sin hacer, es más, hasta decía, ve y no le digas a nadie lo que, ¿verdad? Ve y no le digas a nadie. Ve y preséntate al sacerdote. Ve allá, algunos le decían ve y di, a otros ve, no digas. Otro le decía, ve, encuentra lo tuyo. Claro, entonces, vuelvo y digo, pero hoy no, hoy tienes que armar un show, llenar un estadio para entonces hacer sanidades, como dicen muchos críticos y tienen mucha razón. Bueno, pero ¿por qué los que se jactan de tener don de sanidad no van a los hospitales sanando a todos los enfermos que van por ahí? ¿Por qué tienen que esperar un show de un estadio con publicidad? ¿Acaso Jesús hacía eso? ¿El patrón hacía eso? No hacía eso. Gran jornada de milagros en Galilea. ¿Ah? Entran 2 por 1. Con televisión aborto. Y pantallas ahí y tal. ¿Qué tal? Jesús nunca estuvo en ese plan, ¿verdad? Mañana gran concentración y noche de milagro en Jerusalén. Venga, anda. ¿Cuándo? Nunca. Finanzas. ¿Verdad? Seminario de finanzas, ¿verdad? Milagros sobre tus finanzas. Nada. Eso tú no lo vas a ver en la Hay que vida. llenar el estadio. Claro. Va a buscar milagros. Que vuelvo y te digo, el patrón, repito, conforme al patrón. ¿Sí ves lo que significa conforme al patrón? Primero, que tienes que esperar a que Él te dé la orden y no vayas tú de presuntuoso por ahí. No, es que yo tengo el don de sanidad. No, ¿cuál don? Si Dios quiere, vamos a orar y que la voluntad de Dios te sane. ¿Cierto? El poder de Dios te sane. Pero yo no voy a decir yo tengo el don. Eso es raro. Es que más, ya lo hemos dicho que en hebreo ni siquiera existe el verbo tener. Está disponible para mí. Yeshli, ¿verdad? El don, mataná. Yeshli mataná lilpo. Tengo don para sanar. O sea, está disponible para mí el regalo de sanar. Y eso, tú vas a saber cuándo está disponible y cuándo no. Porque tienes que estar en conexión con Dios y que Dios te diga, ponle la mano. ¿Ya? Y eso ustedes. Son los pocos testimonios que yo he oído. Muy poco. Que, o sea, no se oyen, no se ven en una campaña, no se...
siempre los grandes testimonios que yo he oído, lo he oído prácticamente En lo secreto. en lo secreto, poco público. Sí, poco público, poca fama, no se poca sabe fama, ni quién fue. poca publicidad, etcétera. Y no se sabe ni quién fue el que sanó ahí. Exacto. El nombre de la persona. Porque ese es el segundo punto. Hazlo conforme al patrón. Y aquí me gusta cómo suena en castellano patrón porque significa jefe también. ¿Ya? El patrón. Yo pienso, he visto también otros testimonios que donde Dios mismo es el sanador, directo, sin intermediario. Sin intermediario, así yo es. pienso, oye, no, es que estos manes me han robado la gloria. Claro. Voy a ir yo mismo y lo voy a sanar. Sí, en persona. Porque Dios es soberano para eso, ¿no? Entonces fíjense ustedes, hermano, nadie se puede jactar delante de la presencia del Señor, porque jactarse delante de la presencia del Señor equivale a violar el mandamiento: no pondrás a otros Elohim sobre mi rostro o al lado de mi rostro. No pondrás a otros Elohim, ¿verdad? A otras personas sobre mi rostro o al lado de mi rostro. Aquí la cara que se tiene que ver es la de Dios. ¿Ya? Yo por eso inclusive a veces ni salgo en la pantalla. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que se tiene que ver es la escritura. Eso es lo que se tiene que expresar aquí, la palabra de Dios que hable sola, ¿verdad? Bien, sigamos. Versículo 7. O si ha recibido, y este es el que menos quieren usar la gente, ¿no? El ministerio de servir. Ese no, ese le oye a todo el mundo. O el que enseña en la doctrina, ¿verdad? El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, o sea, con sencillez. El que preside, claro, esto es importante, el de repartir con sencillez, porque ¿qué es lo que ha hecho a caer a más de incontables aquí en Colombia? Cuando manejan un presupuesto, se vuelven arrogantes y de rogar, y mira, y tienes que estar detrás de la persona para que te dé lo que debería darte. Pero no, como tiene el poder del dinero, de la administración de los recursos, entonces se hace de rogar. ¿Ya? Entonces resulta que no. Aquí la escritura dice, hombre, el que tenga la administración de los recursos, ¿ya? Tiene que ser sencillo. No se puede poner, no, llámame mañana, ¿te acuerdas? Llámame. ¿Ya? No, vente mañana, vete allá. Nada. Ese no es. Si tienes actitud, ese no es. Hombre, hermano, no ven, yo te pongo lo mío y después yo lo repongo acá. Pero, hombre, vaya a dar de ahí, punto, ya, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Pero no, definitivamente. El que preside, fíjate, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando hablamos aquí de misericordia estamos hablando de la tzedakah. Tienes que hacerla con alegría, ¿verdad? Cuando vas a compartir con el prójimo, no tienes que repartir ahí como me va a tocar, porque me toca. Hágalo libre y espontáneamente. Ni hacer publicidad de Ni publicidad de eso, como Mashiach lo dijo, oye, pero echa la moneda y pone a tocar el shofar. ¿Cierto? ¿Ah? Fulano acaba de dar una ofrenda. Toca ahí, ponete la moneda, Toca, llama la atención. Por eso es que se inventaron el departamento de siembras. Increíble eso. El que preside está relacionado con atención. Estamos en el versículo 8, ¿verdad? Y aquí lo contrario. Metadidus en apleteti, proistamenos en espudes o en sí. Entonces, cuando dice, ¿verdad? Metadidus en aploteti. Cuando dice metadidus, es una persona que está ofrendada. Acuérdense que en hebreo lo de presidir tiene que ver con nasí, que es la persona que más carga va a tener, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces el que tenga la carga asuma la responsabilidad, que sea rápido para ejecutarla, ¿ya? Porque ha recibido eso. Si no va a poder o algo, hombre, entonces no diga o no aspire a nada, ¿cierto? Pero aquí lo que está diciendo, porque es un don de Dios, ojo, y esto es importante aclararlo o comentarlo. Bien, ¿por qué? Porque aquí se le está hablando a la carne humana, no a Dios. ¿Está claro? Es decir, la advertencia es para nosotros como seres humanos de malinterpretar lo que es la voluntad de Dios. Por eso al principio dice, para que ustedes sepan, y por eso empezamos hablando que
La voluntad El del culto racional. el culto racional O sea, según el patrón. según el patrón. ¿Ya? Teme a Adonai, Según tus ojos. no a tus ojos. O a tus ojos, claro. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Ya ves? Entonces, si tú has recibido, ¿verdad?, un don, una función que te ha sido asignada, tú eres el que tienes que cuidarte más que nadie de que no vayas a ser sabio en tus propios ojos. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque fíjese, Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Ya? Cuídate de ti mismo. Entonces, yo lo comentaba hace rato, gran parte a veces de las cosas que pasan en muchos lugares es porque las personas comienzan a endiosar a los líderes. ¿Ya? Ah, ¿qué es eso? No. Eso iba a decir ahorita. Sí, precisamente lo que, porque tú, no sé, la gente si parece que se identificara con la fama de otro. Hace una proyección, eso se llama una proyección. Bueno, eso es lo que yo veo, porque es que si no es, yo me doy cuenta que el que es más sencillo y que menos chapada, Sí. parece que no llena estadio. No llena estadios. Sí, ¿Ya me sí. explico? Sí, tiene que ser famoso. Tiene que ser famoso, entonces ¿a eso a qué se debe? Buena pregunta, eso es una Ah. excelente pregunta. Claro. ¿Por qué eso? Claro, porque eso es un problema psicológico del ser humano. Como yo no puedo, pues me satisface que otro sí pueda. ¿Ya? Eso se llama una proyección. Y por eso el hombre tiende a idolatrar a lo que sea. Porque lo que no puede ser, al menos lo proyecta en otra cosa. Y tú no ves los templos budistas, hinduistas, y todos esos templos por allá, puro oro. Oro, pero mejor dicho, que no se ve ni en este lado del mundo. Y la gente anda a llevar allá. Pero el templo está hermoso. ¿Ya? El templo está lleno de oro y de esmeraldas y de todo, pero la gente lleva, porque es una proyección de lo que ellos quisieran ser, pero como no puedo, pues por lo menos que otro lo sea. ¿Ya? Y allá es donde empieza el proceso de idolatrar al personaje. ¿Ya? Entonces, este tema que lo hemos visto muchas veces aquí, no, hay que cambiarle el carro al pastor. Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Quién es? O sea, ¿por qué? Si lo quiere cambiar, que ahorre y se lo cambie él solo. ¿Me explico? No, que una mejor, que todo mejor. Entonces empezamos con este concepto de que todo mejor es para el pastor, que todo mejor es para el líder. Pero no. Es que no. Fíjate tú, la Dida G, que es un documento que he mencionado varias veces. Sí, así. La Dida G es del siglo IV. Y la Dida G dice que los apóstoles debían durar solo 2 días en el lugar a donde llegaban. Y que si se necesitaba quedarse más días, al tercer día le tenían que asignar un trabajo para que se ganase su sustento o justificase su sustento con alguna actividad. Fíjate tú, y Pablo hacía tiendas y de momento le manda un mensaje a muchos hermanos que no están viendo, porque probablemente ya hayan llegado a oír esto de que Pablo no hacía tiendas sino talits. Eso es un error garrafal. Explico, ahí tiendas, no se puede cambiar la palabra griega que sale ahí para ahora que la imaginación de muchos nostálgicos del judaísmo vayan a venir ahora diciendo, no, que eso eran talits, ¿verdad? No, esos son tiendas y tiendas, punto. Pero ¿cuál talit? Si en esa época no existían. ¿Ya? Carpas, las carpas para las tiendas de los romanos, lo que sea. Porque acuérdense que el ejército romano andaba en campañas y todo. Ahí no dice que fuera para el soldado romano o para el ejército de Roma. Eran tiendas y punto. Ya. No pensar más en lo que está escrito. Pero entonces venir a decir, no, que Pablo hacía talit, que no sé qué. Uf, terrible. ¿Ya? Pero todo eso lo meten cuando quieren hiperhebraizar el Nuevo Testamento. Sí. Claro, hay otro que dice por ahí, en vez de decir parábola, que en hebreo es perfectamente entendible, que es mashal, vino y dijo un midrash. Oye, la palabra midrash no existía en esa época. ¿Ya? Pero ¿cómo decir que hizo un midrash? Es que eso no, ni pega, eso no existía. ¿Cuál midrash? Quieren meter la tradición. Claro, entonces le quieren meter el sabor, pero repito, ya rancio del judaísmo, una cosa así extraña, que no tiene sentido. Es más fácil de lo que te imaginas, ¿verdad? Entonces miren, repito, vamos a seguir leyendo acá. El que hace la tzedakah, que ahí traduce misericordia, ¿cierto?
con alegría, porque acuérdense que dice en otra parte, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Que está bendecido el que da por encima del que recibe, ¿cierto? Pero aquí traducen como es más bendecido dar que recibir. Está un poco extraña esa redacción, lo que quiere decir básicamente es que por algo es que tú estás dando, porque ya estás bendecido. Y el que va a recibir, hombre, espera que tú seas beneficiario de la bendición que tú has recibido, pero no es que el uno sea más que el otro. ¿Me explico? Sí, porque se va a sensación. Igual, No, y si tú das, recibes más, porque dicen... Ah, sí, da para que recibas más, tampoco. Estás bendecido más que el que recibe y por tanto tienes que dar con alegría. ¿Ya? Estás bendecido más que el que recibe, claro, porque para eso fuiste bendecido, para dar. No porque tú tengas más bendición que el otro, en sentido general de la escritura, sino que has recibido una función y no el otro. Eso es todo, ¿ya? Es para la función. Claro, es la función nada más, no es que... Sí, porque es que vea, las cosas que ese concepto es clarísimo. las cosas que hemos tenido que escuchar en este mundo, hermano, han sido desgarradoras. Sí, creo que... Más de uno ha dicho que la pobreza es maldición. Sí, a mí me enseñaron eso. Claro, ¿o no? Y eso se enseña inclusive en el judaísmo. Claro. Vea, yo conocí unas personas aquí Eso viene de allá. que se habían metido ahí como en un proceso como judaizante, ortodoxo, no sé qué, y ¿sabes qué le dijeron a esas personas? Porque ellas vivían en el sur. Dijeron, oye, lo que pasa es que si tú te piensas convertir acá no puedes vivir más abajo de la 72. ¿Ya? Así le dijeron. Sí, porque un judío con kipá por allá en el sur no pega. O sea, como que así, hasta allá llega, es así de descarado. ¿Me explico? ¿Ya? Porque hablan con esa alcurnia. Porque existe ese concepto de que la pobreza es maldición. ¿Y dónde quedó la de... ¿Ya? ¿cómo que se llama este? Que era pobre y el otro que era rico. Oye, pero es que yo siempre le he dicho, pero Pablo estaba enfermo, mandaba a pedir la capa, pedía chance, ¿verdad? Tráeme los libros, Los los pergaminos, pergaminos que allá. dejé allá en el Troas, etcétera, ¿verdad? Él no llegaba a Tesalónica, bueno, ¿dónde está aquí la store judaica? ¿Verdad? Judaic store de aquí, voy a comprar el mejor rollo de Torah que venden acá. No, ¿cuándo? ¿Cierto? Oye, pero nuestro Señor, ¿qué dijo? Señor, ¿dónde moras? Los zorros tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ah? Oye, eso es impresionante, ¿cierto? ¿Cómo es que dice ese verso completo? Ayúdame a buscarlo ahí, porque menciona a dos animales, ¿verdad? Sí, Dice, los zorros tienen guarida y los otros tal, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ah? Entonces la gente pensando aquí que la pobreza es maldición, que es mala, porque ¿quién ha dicho eso? Creo que un viernes usted, hermano, habló de eso. Y los términos de pobreza y las categorías de pobreza y por qué origen Claro. salen en el contexto hebreo. Claro, ya lo habíamos sí, repasado. eso lo vimos en Marco. Muy interesante. Claro, eso lo vimos en Marco totalmente. Lucas 9:58. Léelo, Y le dijo el Señor, las zorras tienen guarida. pero léelo desde antes, léelo desde antes. Que de antes. El versículo anterior, que alguien le llegue y le pregunta, Señor, ¿dónde Entonces, moras? No, pero está por arriba. 57. Entonces volviéndose él lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ajá, sí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Claro. ¿Qué le está diciendo? No hay un lugar fijo, prepárate. Aparte de todo lo que está significando allí en sentido literal de que, hombre, yo no tengo lugar fijo. aquí no. Donde me coja el día, donde te lleve Dios, allí vas a estar. Él lo dijo en Juan, ¿verdad? El que es nacido de Ruach es como el Ruach que sopla y tú no sabes dónde viene ni dónde va. ¿Cierto? Pero además está diciendo para la época, ni siquiera tengo una posesión, un palacio, ¿verdad? Oye, pero es irónico, todos los falsos mesías que hay en la modernidad, de un tal, ¿cómo es? Visarius, allá en Rusia,
Tú vas allá y su casa es el templo, o sea, la casa. Todo además puro ranchito así, es la casa. Si vas a otro falso mesías que hay allá en Indonesia, creo que es, también semejante palacio, una cosa impresionante, que yo creo que era casi candidata a maravilla del mundo. ¿Ya? Ahí está el templo Bahá'í en la India, que es en forma de loto, una super mega estructura, ¿verdad? Y resulta que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y dice, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, y yo que soy el soberano del universo, aquí no tengo nada, ¿ya? No tengo donde recostar la cabeza. Y Mesías, o sea, pero dime tú, ¿cuándo el Mesías tuvo una propiedad aquí en la tierra? ¿Cuándo? Entonces, ¿saben que han dicho muchos astutos estos malvados de la prosperidad y de todo? ¿Saben qué dicen? No, es que acuérdense que cuando Jesús nació le llevaron un cofre de incienso, mirra y oro. Así que él era rico. Y andar en un asno era andar con una Toyota hoy. Por Dios. Sí, man. Es que la gente tiene mucha creatividad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces cuando dice, y figúrate que cuando fueron a crucificar, la túnica que tenía era de una sola costura, eso era lo más fino que había. Oye, ¿qué no han inventado? ¿Qué no han inventado? Hombre, la túnica que era la que todo el mundo llevaba por debajo, que era como la ropa interior. Eso es todo, pero que sea fino, no. Si lo más fino lo traían era de la India para el Yom Kippurim del sumo sacerdote. Eso lo dice la Mishnah. Tú lees el tratado Yomá, por ejemplo, y ahí te dice que el vestido del sumo sacerdote lo traían del lino de la India. Eso no era ni siquiera del mismo Israel, lo mandaban a traer importado. Ya, súper blanco. Fíjense ustedes. Entonces, conforme al don, ¿verdad? Conforme al patrón. Ese es el tema de hoy. El don que tienes, úsalo conforme al patrón. Una de las grandes cosas que hay que rescatar y resaltar es: déjate de andar presentando y haciendo show. ¿De acuerdo? No seas tan show, ¿verdad? Lo que vaya a hacer, hazlo con simpleza y punto. Sin tanto rodeo, sin tanta vuelta que el otro. No, hombre, no. Sé sincero, di puede, no puede y ya. Pero no es que pudiendo hacerlo, voy a dejar. ¿Sabes que yo escuché algo de alguien una vez y no se me olvida? Esta persona llegó a decir: es que si tú eres líder, tú tienes que mantener una distancia con el pueblo. Así. Oye, eso lo escuché yo. Alguien dijo así: si tú eres líder, tienes que mantener una distancia con el pueblo. Yo nunca entendí eso. Ya, vea, yo no le respondo a todo el mundo porque no me alcanza la vida o las horas de sueño o lo que sea. A los hermanos de España me dicen: oye, pero tú no duermes. Y yo, a veces no duermo, ¿verdad? Pero si yo pudiera, les respondería a todo el mundo, hablaría con todo el mundo, y a casi todo el mundo le saco tiempo siempre, aunque sea un poquito. Pero yo tomar distancia o algo, eso no me cabe en la cabeza, ¿cierto? Ya porque el tiempo, las ocupaciones no dejen para más, ya eso es otra cosa. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 8, el 9, perdón. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándoos a lo bueno. Fíjate tú ese concepto fundamental del amor, Dice que el amor tiene que ser sin fingimiento y explica en qué consiste el amor. El amor, y por eso yo lo he dicho en relación con Apocalipsis, cuando dice: has perdido tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor que menciona Apocalipsis? Hombre, que ahí te lo dice, que tú antes probabas a los que decían ser apóstoles y demostrabas que no lo eran, ¿ya? Y eso coincide con lo que estamos leyendo aquí. El amor tiene que ser sin fingimiento, es decir, que si tú detectas algo malo, no finjas que está bien. ¿Me explico? No, que es que me da pena, que después vas a sentir que vas a jugar. No, el amor tiene que ser sin fingimiento. O sea, quien sea, oye, yo te estimo mucho, pero te tengo que decir esto. ¿Ya? Esto está mal. ¿Cierto? Pero no, es que él es el líder, no le puedo decir nada, porque ¿quién ha dicho eso? ¿Cierto? No, el amor tiene que ser sin fingir. ¿Qué va a ser sin fingimiento? Hombre, que le aborrezcas el mal. Ya, ¿me explico? Ahora que lo dice, aborreciendo lo malo. Y acercando el bien.
¿Ya? Shalom. Es decir, que si una persona, por ejemplo, dice algo bueno o algo correcto, algo que corrija, no, es que le está llegando apenas. No, eso es bueno lo que dijo, tienes que darle el mismo valor sin importar si acaba de llegar o tiene años de estar ahí. O si aparentemente nunca ha sido un líder, porque eso ha pasado también, ¿no? De repente el liderazgo es el que está acostumbrado a tomar las decisiones y de repente un hermano allá humilde dice, oiga, pero es que me parece que usted está equivocado. Aquí, nosotros somos los que tenemos la razón, somos los líderes. Hombre, escuche, presta atención, por algo está hablando, por algo se atreve a hablar, porque si no, no hablara, me explico. Por eso hay que estar conectado con cómo funciona la espiritualidad y los dones de Dios, porque Dios puede estar hablando a través del que tú menos te imaginas. Él lo está diciendo, a todos repartió. Claro, a todo el mundo. De la Exhortación, conforme a la exhortación. No es fácil exhortar, no es fácil llegar a una persona y decirle, hombre, te tengo que decir algo. No es fácil. No es fácil. Pero fíjense ustedes que en el mundo a eso le llaman asertividad y la gente aplaude la asertividad. Con ese, ¿verdad? No tienes que ser asertivo. Es decir, te mandan a carear, pero decentemente. Eso es básicamente la asertividad. Que carees y enfrentes a alguien, pero calmado, sin problema y en el momento adecuado. Por eso es importante también decirlo, ¿no? Bueno, vas a pararte al frente de todo el mundo a hacer, a menos que lo amerite la situación. A menos que sea una infracción. De 2 a 3 amonestaciones, dice. Claro. Amonéstalo públicamente. Claro, exactamente. Está claro eso. Pero el Mashiach no ordenó ir, ve en secreto, haga la observación en secreto y que quede ahí. Y ya. Pero a veces entonces se desprecia, repito, a la opinión. Yo me acuerdo de un ejemplo que dio alguien, y no sé si fue verdad o no, o si fue una parábola que dijeron o qué, pero me dijo alguien hace muchos años que estaba reunida la junta directiva de la Colgate, debatiendo cómo aumentar las ventas o el consumo de la pasta dental. Y había muchas estrategias, los másteres del marketing ahí, los ingenieros, diseñadores, y no daban, o sea, sí estaban como en el debate y nadie había dado así como la chispa ya, como que esto es. Y la señora de los tintos estaba sirviendo los tinticos y dijo, doctor, pero ¿por qué no le hacen la boca más grande al tubo? Ya, es cierto. Porque si pone la boca más grande sale más pasta, aun por mucho que menos quiera. Una cosa allí lógica, pero a nadie se le había ocurrido. ¿Ya? Fíjense ustedes. Así, cosas sencillas. Y dicen que eso lo pusieron en práctica. ¿Ya? Porque antes el tubito era más estrecho, como el de la Yodora, ¿se acuerdan? Que era chiquitico. Son cosas, son cuestiones que pasan. ¿Cierto? Y por eso hay que estar atento a lo que digan los hermanos. Porque todos somos un cuerpo y puede que ese hermano sea ojo o sea oído. Lo que dice es que se haga decentemente y en orden, y que no sea una murmuración, no, sino que sea. No. Y si viste a alguien, vaya usted mismo y dígaselo. Claro, claramente. No venga aquí a poner queja, ¿verdad? Si usted vio al hermano, vaya usted y dígaselo. Usted puede, ¿por qué no? Si el hermano se disgustó, hombre, ahí sí llame entonces a un hermano más que esté participando, que se dé cuenta. Hermano, qué bonita esa enseñanza, en la medida que hoy no se aplica sobre pretexto de estar juzgando, señalando, y ese amor sin fingimiento observo, si es que lo he aprendido ahora acá lo que usted enseña, de que el amor tiene que ser comedido, respetuoso, porque no vamos a salir con groserías, claro, obviamente, y con malquerencia claro. hacia el hermano, pero sí exhortarlo. Claro, mira lo que dice ahí a continuación el verso 10, amando los unos a los otros con afecto fraternal, dice, prefiriéndonos en cuanto a la honra los unos a los otros. O sea, eso yo la veo una parashá anterior, ¿se acuerdan? Sí, claro. Lo que era el valorar al hermano, el ver al otro como coheredero. Usted es un coheredero del reino de los cielos. Así es. Ya, así hay que vernos entre nosotros. Entonces, si yo veo algo, hombre, yo lo que tengo que procurar es ir
No como algunos dicen que cubrir al hermano, me pareció como inapropiada esa expresión. No es cubrir al hermano, no es que lo vas a exponer públicamente, ¿no? Pero no sé, yo no iría a cubrir, yo iría simplemente a advertir al hermano para que corrija lo que tenga que corregir, pero no cubrirlo, suena como complicidad eso. ¿Ya? Ok, dice, en el cuidado, ¿verdad? En lo que tiene que ver en el versículo 11, ¿verdad? No perezosos, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la atención a los demás, en la diligencia, nada perezosos, ardientes en ruaj, sirviendo al Señor, ¿verdad? Cuando dice ardiente en ruaj significa que estás a tope, metido, desechando, es que él lo acaba de decir ahora, la flojera incompatible con el ser ardiente, ¿ya? Ardiente en el espíritu, fuego, activo, que está fuego constante, no perezoso, sino activo, que está avivado, que te mantiene. Entonces la pregunta sería, bueno, y eso yo lo enseñé hace muchísimos años, no está en video, yo hacía un ejemplo, ¿verdad?, del altar. El fuego del altar tenía que estar avivado siempre. ¿Y con qué se avivaba? Pues con leña, ¿cierto? Dios hizo bajar el fuego del cielo, pero todos los días los hijos de Israel tenían que estar metiéndole la leña y no dejarlo bajar, porque si el fuego se bajaba, el sacrificio no se consumía. ¿Me explico? Entonces yo hacía esa comparación. En este caso, si ya Dios ha bajado el poder de su ruaj en nosotros, ¿cuál sería la leña? ¿Ya? La leña es estar metido en la oración, estar metido en el estudio de la escritura. Diario, ¿cierto? Claro, diario, que eso es lo que te mantiene a ti activo, el fuego avivado. Por eso dice, no apaguéis el espíritu, no es porque el espíritu se pueda apagar, es porque tú estás dejando de orar y de estudiar la escritura. Por eso dice, no apaguéis, no es porque se pueda apagar, repito, es una analogía. Apagar en ese caso sería como desavivar, ¿ya? Desavivar, no apagar porque no se puede apagar, obviamente no se puede apagar, pero sería desavivar. ¿Y en qué sentido? ¿Quién es el primer afectado de eso? No, exacto, eso iba a decir yo, o sea, desavivar es en cuanto a ti mismo. Es a ti mismo, Claro. a ti mismo, a Dios no le va a afectar eso, ¿ya? Ni Él se va a ver disminuido en algo. Tú eres O el que ni él se va a disminuir, o sea, ni él es el que se... deshonra o algo por el estilo. Exacto. ¿Ya? Tú eres el que pierdes la participación ahí o dejas de participar de cosas más maravillosas, pudiendo hacerlas, ¿ah? Pudiendo hacerlas, porque por algo tiene el Ruach HaKodesh. O sea que puedo concluir que la elección es por la gracia. Claro, El descendimiento, por así decirlo, del poder de Dios por es su por el soberana mismo, decisión. por la soberana decisión, Claro, ¿cierto? Pero el mantener avivado el apego a Él es por mí mismo. no, ese no es el sentido, porque no quiero que se entienda como que hay que mantener la salvación o algo. Estamos hablando de los dones espirituales específicamente, Ok. no en general, ¿ya? Hablando de los dones. De los dones espirituales. Entonces, si tú quieres, El servicio. claro, el servicio, si tú quieres ser partícipe de cosas maravillosas, de prodigios y toda la cuestión, pues métete en la oración y en el estudio de la escritura, ya, para que principalmente tu entendimiento, es que lo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, porque el primer limitante, en cierto modo, para nosotros, no para Dios, el primer limitante contra nosotros que nos va a impedir ver las maravillas de Dios es nuestra propia mentalidad humana. Por ejemplo, los miedos, los temores, la carnalidad, la debilidad, la falta de ejercicio en el Señor, etc. Te van a privar a ti, no a Dios, porque Dios manda a otro y lo hace. ¿Me explico? O sea, Dios no va a dejar de hacer su juicio y su justicia o su milagro a quien lo tenga que hacer. Tú eres el que te pierdes de participar de ahí, pudiendo haber participado. Por eso, pero me queda la duda. Si yo no lo hago, Dios lo va a hacer por otro lado. pero si yo no lo hago, entonces desavivo, o como usted lo dice, mengua, disminuye ese poder que hay en mí. No es que disminuya. No, hablando de la literatura en cuanto a los dones. Por eso, pero si es yo que, no sirvo, si yo no leo el servicio, es que no es que disminuya el poder va a estar allí, el don siempre está ahí. ¿verdad? Está Tú ahí. eres el que no va, el que tu misma carnalidad te va a limitar a ti
de participar, Por falta de de oración. actuar, por falta de ejercitarse los sentidos en el Claro, en discernimiento. la medida en que no los ejercito, me apago. Claro, no es que se apague, es que vuelvo y repito, no se apaga. Está ahí, queda inoperante o inactivo, que es diferente. O sea, queda subutilizado. ¿Ya? No es que se apague, no es que se vaya. Hay claridad. Lo que quiero manifestar es, quiero aclarar el concepto, es, soy seleccionado, soy escogido, el poder desciende sobre mí. Claro, Pero de mí depende, si estudio más, veo más milagros. Si estudio menos o camino menos, bueno, eso es como un complemento, porque precisamente al principio dijimos, hombre, que los milagros se van a hacer cuando Dios diga, cuando el patrón diga. Por eso es que vamos tomando la puntada esa a las puntada es la cosas que necesaria dice. en Claro. este tema. Para Sí, sí, precisar. porque no quiero que se entienda ahora, no, entonces voy a orar, voy a meter más para ver más milagros. Es que no lo vas a ver si Dios no quiere. ¿Ya? Es decir, El asunto es que tú, más bien, tienes que estar preparado, Dispuesto. alistado, dispuesto Listo. para cuando Dios llame a quien mando y digas como Isaías, aquí estoy, heme aquí. deme aquí. Ya, eso es todo. Mi obligación es ¿Estar preparado? estar preparado. Ya. No porque de mi dependencia haga que se vean los milagros, Es correcto. no, que es ahí donde quería llegar. Claro. Entonces, mi segunda pregunta es, obviamente, lo que es lo que se vende, avive más, participe Sí, más, sí, para sí. que se vean los milagros. Sí, sí, no. Si usted estudia más, hay más campañas. Sí, sí, sí. Como no hay milagros, es porque usted no ora. Claro. En la medida que usted ore más, diezme más, se siembre, comprometa más, habrá Claro. más milagros. Nada, No, yo nada puedo así estar funciona. 100% en la oración y no necesariamente Vas a ver más milagros. ese Es es correcto. allá donde Ese es el llegar, equilibrio. ese es Así el equilibrio, es. ¿cierto? Así O sea, es, claro. no implica que dependa de mí el No. milagro por mi oración. Es No, correcto, no. es correcto. Eso es lo que debe haber. Es Eso así, ¿cierto? Claro, así es, ese es el entendimiento. Más bien tú vas a estar dispuesto como una unidad, o sea, los soldados no están todo el tiempo en guerra, Siervo inútil, por luego. pero están preparados, ¿o no? Todos los soldados todos los días entrenan o calientan, o un jugador de fútbol, ¿sí o no? Aunque esté en la banca, Para no hacerse daño. pero está en condición física Y aún el que está en la banca, para ser no convocado. Ahora, si yo oro más y salen los milagros, bendito Dios. Claro, Pero es que no mira- está orando y los milagros no se dan, también Mira, bendito es Dios. que vuelvo y te digo, el ejemplo muy fácil para entenderlo es el que acabo de presentar ahora del jugador de fútbol. El que tú entrenes más no va a hacer que meta más goles, No, ¿ya? Depende de muchas cosas, preparado. pero estás preparado. Pero no, te pones gordo, no y, si corres, y si está de suplente, cuando el técnico lo llame, debe estar Está preparado listo. para suplir. está listo allí, convocable, ¿cierto? Por algo está ahí. Entonces tú tienes que procurar estar allí en la jugada, ¿me explico? Estar allí entre el cuartel activo. ¿Por qué? Porque Dios va a pagar a cada quien según su obra. Dios no es juez injusto y Él va a retribuir esas cosas en el mundo venidero. Ahora, es mucho más gozoso estar preparado que no estar. Claro, yo creo que es mucho más gozoso que tú pises la grama que está en la grada, ¿cierto? ¿Ah? Como dicen por ahí, mejor ver el partido en vivo que yo verlo en televisión. Es correcto, ¿cierto? Entonces hay que, ¿Está claro eso? hay que Entonces, los goles no van a salir de que tú hayas entrenado más o todo lo demás, no, eso no lo va a garantizar. Eso no va a Que es posible que ocurra, sí, Pero ya, pero no es garantía. ya eso es. Ni los goles van a venir en función de eso, ¿cierto? Al contrario, ¿cuántos no han hecho goles sin querer, inclusive? Le cayó la bola y la metió. Valenciano decía que él no entrenaba, Sí, se cedía en y lo su criticaban, dieta, claro, pero él le decía al gol y él hacía gol. claro. Lo Y era criticaban. gordo. La clave es ejercitarse. Sí, sí, ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Por eso es que dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, que el amor te obliga a tú discernir el bien del mal primero de todo y a no tolerar el mal ni a fingir el bien. ¿Me explico? Por eso es que el amor no es cualquier cosa. No es como se lo imagina la gente, el amor romántico, rosado, ¿verdad? Ese no es ese amor. El amor sea sin fingimiento, sin tolerar, sin maquillajes, ¿verdad? Sin tonos grises, ahí como que vamos a difuminar un poquito esto para que no se note mucho. O sea, que se entiende cuando tú dices el amor sea sin fingimiento, se entiende otra cosa. Es decir, se relaciona con la hipocresía. Sí, pero aquí no se está hablando porque a continuación te dice, claro, que a continuación te dice, ojo, desechando, aborreciendo el mal.
En cambio, un hipócrita es lo porque contrario. El amor, claro, porque como tenemos ya una definición de que el amor dice no tolera Claro. lo indebido, No se goza en la maldad, no se goza en la maldad, claro, sino en la justicia. sino en la justicia, etc. Es correcto. Entonces, pues lógicamente, eso, no tolerar eso Claro. es fingir, Es fingir. que tienes el amor. Es correcto, así es, correcto. Entonces dice, luego dice a continuación, en el 12, gozosos en la esperanza, ya hemos hablado de que es la esperanza, que es la vida eterna, la resurrección, sufridos en la tribulación, la que muchos le tienen miedo, constantes en la oración, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Sufridos en la tribulación significa, hombre, que la padezcas sin estarte quejando, ¿verdad? Sin estarte lamentando. Ay, que ¿por qué me pasa esto a mí? Porque sí, ya, ¿cierto? Ya. Pues sí, porque más va a ser, hombre, porque Dios lo ha permitido, porque así, o te equivocaste, no sé, si no te equivocaste, entonces es juicio divino y punto, ya. Por algo pasa todo. Generalmente te equivocas. Sí, por algo pasa todo. Si no te equivocaste, entonces ten tranquilidad que Dios está haciendo algo. Ahí estaba Job tranquilo, ¿no? En su casa, mira que se murieron tus hijos, que se murieron tus hijas, que el ganado. Sea el nombre de Dios bendito. Dios quitó. Ya, Dios dio, Dios quitó. Punto. Y Él va a restaurar las cosas. Entonces dice, en el 13, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión, que ahora había visto, no seas sabio en tus propios ojos, no pagues mal a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer cuanto esté en vosotros, tengan paz para con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la alergia de Dios, a la nariz de Dios, ¿cierto? Porque está escrito, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. Piensen ustedes que en el mundo moderno a eso le llaman derecho internacional humanitario. Tú te puedes estar dando bala con tu enemigo, que si el otro enemigo cae herido, y es tu deber ayudarlo, y darle de comer, y salvarle la vida, y garantizarle la vida. Pero como tú hayas aprovechado que ya se cayó herido, y le vas a rematar con un tiro de gracia, te condenan. Ese principio humanitario está aquí en la Torah, pero hoy le llaman derecho internacional humanitario. Pero aquí la Escritura te está diciendo a tu enemigo, que es tu enemigo, hombre, cuánto más al prójimo, ¿no? Aquí a veces la Torah menciona los casos extremos, es para que te quede claro cuánto más lo tienes que hacer con el que no es tu enemigo. O sea, aquí la Escritura dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, entonces cuánto más tiene que hacer con el que no es tu enemigo. ¿Ya? Entonces la Torah exhibe el punto como crítico para que tú derives de ahí para abajo, ¿verdad? ¿Sí? Para que tú derives de ahí para abajo lo lógico, ¿cierto? Para que derives lo que tengas que derivar en ese mismo sentido, ¿ya? Entonces, hermano, en conclusión, este capítulo de Romanos ya es una introducción a lo que llamaríamos en este caso el capítulo 12, 13, 14 y 15 y el 16, la regulación de las relaciones entre judíos y gentiles en la comunidad de Roma. ¿Me explico? Esta es la primera parte. Parte 1, hablamos hoy. En resumen, el don es de Dios, Dios lo administra y hay que hacerlo según el patrón que es el Mesías, ¿verdad? Dos características que vimos. Primero, que depende de su orden, su voluntad, y segundo, hacerlo como Él lo hizo, sin espectáculos y sin apropiarnos gloria para nosotros, ¿verdad? Hemos visto entonces también en resumen cómo debe ser la actitud, ¿cierto?, a la hora de administrar los dones que Dios nos ha dado, ¿cierto? Luego hemos visto... ¿Cómo debe ser la actitud? Sí, la actitud. Sin negligencia, sin pereza. Sin pereza, sin arrogancia, sin altivez, sin nada. Y tercero, hemos visto además cuál debe ser en este caso, ¿cierto?, el amor
cómo debe ser sin fingimiento, ¿verdad? Cómo debe actuar en ese sentido. Una cosa es la actitud y otra es la actuación. Y iba a decir algo importante aquí. A ver, se me va a pasar. Ah, sí, efectivamente, el nunca llegar a pensar que los dones están bajo tu administración y que es por mérito tuyo, ¿verdad? Nunca debes pensar que es que por tu actuación es que van a venir los milagros, que es por tu orar mucho, que por mucho ayuno, que por mucho lo otro. Es cuando Dios quiera. Y lo importante que iba a destacar, ya me acordé, es finalmente estar dispuesto y preparado para ser utilizable por Dios. Porque Dios lo que nos está invitando en última es a ser partícipes de su gloria. ¿Ya? Entonces, estate preparado. Puede que nunca juegues en la oficial, ¿cierto? Pero estás preparado. En algún momento te va a llegar el uso. Pero no puedes caer en esa pereza, no, es que pues, a mí Dios no me usa para nada, entonces yo no voy a estar preparado. Ya, no, prepárese. Al contrario, hay que pensar, por eso es que al final dice, ojo, ya me engrané, por eso es que al final dice, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal, porque el mal está presente ¿qué? En nosotros, en estos miembros, está presente en nuestra mentalidad. No, tú no puedes, tú no eres, tú no sé qué, tú no. Entonces la Escritura dice, no seas vencido del mal. Con el bien, ¿quién es el bien aquí? Hombre, Dios, el perdón que Él te ha dado, la presencia que Él ha puesto en ti, que te anhela celosamente. Con eso vence al mal. Es decir, la invitación de la Torá nunca es en sentido de los negativos. Bueno, y si no, y si sí. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que estar constantemente preparándote, ejercitando los sentidos, estudiando la Escritura, sirviendo, para que crezcas en la gracia del Señor. Ay, si no, entonces no crezco. No te preguntes eso. Eso no se pregunta. Y si no, aquí no existe el y si no existe. Y si sí. Eso es lo malo. Claro, eso es lo malo. Ay, y si no, entonces como buscando para ver qué tan malo es, para ver si no me afecta mucho. Lo explico, porque así somos como seres humanos. Muy razonable. Claro, eso existe algo en la psicología humana que se llama la neurosis. Uno como ser humano a veces pregunta cuál es lo peor que puede pasar, como para calcular a ver si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Ya? Entonces, si aquí yo estoy invitando en el nombre del Señor a que nos ejercitemos, que nos preparamos, que nos mantengamos listos allí, nadie tiene derecho a venir a preguntar, ay, ¿y si no lo hago? No, te pego. Mentira, ¿verdad? ¿Y si no voy a ser usado? Ay, ¿y si no voy? ¿Y si no? ¿Y si falto? No pregunte eso. Eso está mal. Eso no se pregunta. ¿Qué estás pensando? ¿Explorar la posibilidad de que no te afecte tanto y quedarte ahí achantado? No te voy a Hermano, responder. en una parashá hablamos del ejercicio, o sea, así como 4 parashá, no sé cuál dijimos que la clave aquí era hacer el ejercicio en el bien. Claro. Porque es que eso nos invitaba al principio de la confianza, Sí, y vimos sí. un viernes de la confianza, Claro. porque la confianza no obedece al creer, Es sino al correcto. practicar A la práctica, el mandamiento. claro. Practique porque practicando usted ve los Claro. resultados de la Se fidelidad. te eliminan tus temores. Claro, si usted no practica nunca va a comprobar la fidelidad. Por lo tanto, no es Correcto. pensar sino actuar. Actuar, Por eso actuar. el principio de la obediencia. Es correcto. Lo mismo ocurre acá. Es correcto. Es lo que está diciendo ese último No paso. seas vencido del mal. Con el Ejercítate. bien, vaya, haga. Por lo tanto, el si no existe. No existe. Ay, y si no existe. ¿Ya? ¿Está claro eso? Es la fidelidad que Claro. Te tiene que echar es siempre actuar como el bien lo dicta. Ya. No te preguntes y si no. Eso está prohibido. Y si no se ¿Cómo es el puede. verbo confianza en hebreo? ¿Recuerdas? Liftoach, bataj. Bataj, ese es La raíz bataj, liftoach. Bataj. ¿Está claro? Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy, así que a prepararse, a ejercitarse, a meterse, que con el bien hay que derrotar al mal, ¿yo? Amén. Empezando por Amén. la propia casa y luego para afuera. Amén. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.